¿Qué es el canon de la Biblia? ¿Qué es el canon de la Biblia y cómo debe de afectarnos? ¿Qué es el canon de la Biblia y cómo debe afectarnos? El canon de la Biblia es para algunos una lista arbitraria de libros. Para ellos, la Biblia y los libros que la componen no tiene ningún significado. Para otros, el canon de la Biblia son un montón de libros históricos sin importancia. Por consiguiente, dicen ellos, no debe de afectar nuestras vidas. Sin embargo, mis amados hermanos y hermanas, el canon de la Biblia es una colección de libros divinamente inspirados. El canon de la Biblia es una colección de libros divinamente inspirados, y este hecho, el hecho de que estos son libros inspirados, debe de afectar la manera en cómo vivimos, llevándonos a vivir para la gloria de Dios. El título de la lección de esta noche es el canon bíblico. El canon bíblico. Ese es el título de esta lección. Vamos sin demora a las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y estaremos haciendo lectura de los versos 10 al 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 15. Le ruego que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 15. Hago lectura en la palabra de Dios. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra. Pablo señala que Timoteo conoce muy bien la enseñanza de Pablo, y también menciona que Timoteo sabe que esta enseñanza fluye de las Sagradas Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento. Pablo da testimonio por escrito que esta enseñanza ha transformado su vida, trayendo a él significado, dirección, propósito, fe, paciencia, amor y constancia, a pesar de la persecución, oposición y sufrimiento de los cuales el Señor le ha rescatado.
versículos 10 y 11. Esta enseñanza, dice Pablo, le han llevado a vivir en obediencia a Dios en Cristo, y como resultado, él ha experimentado persecución. Pablo hace referencia de hombres que enseñarán desde las mismas escrituras para engañar a quienes les escuchan, porque ellos mismos viven engañados. Es así como Pablo expresa a Timoteo que debe permanecer fiel a todo aquello que se le ha enseñado desde las Sagradas Escrituras. Este término, las Sagradas Escrituras, usado por Pablo en el verso 15, y yo quiero rogarle que usted en su Biblia, si se le hace posible, subraye esa oración, las Sagradas Escrituras. Este término es importante porque hace referencia a las escrituras del canon bíblico hebreo ya existente. La lección de hoy, en nuestra serie de estudios, la Biblia inspirada por Dios, tiene que ver con el canon bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra canon hace referencia a un instrumento de medir. La palabra canon hace referencia a un instrumento de medir. La palabra canon llegó a usarse en la iglesia con relación a la Biblia para indicar la lista de libros que cumplen con los requisitos de ciertas pruebas y reglas para así ser considerados libros inspirados, autoritativos y por ende libros que se constituyen en la regla de vida para la vida de los creyentes en Cristo. Vamos a mencionar 3 aspectos importantes que se usaron para formar el canon bíblico. El primer aspecto, la selección divina. La selección divina. El segundo aspecto es el proceso histórico. El proceso histórico. Y el tercer aspecto será la autenticidad y autoridad de las Escrituras. La autenticidad y autoridad. El primer aspecto del canon bíblico es la selección divina. ¿Cuál es el primer aspecto? La selección divina. El canon bíblico no fue formado por casualidad. No fue que estaba una mesa llena de papiros y rollos. Entonces alguien al azar los tomó con prisa y ¡bum!, apareció la Biblia. Se hace necesario mencionar que así como Dios inspiró a los hombres que escribieron cada uno de los libros que conforman la Biblia, Dios guió a los hombres que trabajaron en el canon de la Biblia. Esto quiere decir que la Biblia en su totalidad es una colección de libros inspirados por Dios. El hecho que tenemos un canon compuesto por libros inspirados por Dios debe de llevarnos a confiar en la autoridad del canon bíblico como la palabra inspirada de Dios. El segundo aspecto del canon bíblico, es el proceso histórico. El proceso histórico. El canon del Antiguo Testamento fue establecido por los rabinos judíos a lo largo del tiempo, bajo la guía de Dios, quienes seleccionaron libros inspirados. Se cree que ya para el tiempo del exilio en Babilonia, los judíos tenían completo su canon. El canon del Nuevo Testamento fue cerrado en el año 397 después de Cristo, después de una serie de debates sobre la inspiración de aquellos libros
que serían aceptados. El canon fue reconocido por la iglesia primitiva a través de un proceso cuidadoso. ¿Qué clase de proceso? Cuidadoso. El proceso de formación del canon a través de la historia refleja la obra providencial de Dios. Agradezcamos a Dios por la preservación y transmisión de su palabra a través de los siglos. Seamos entonces, amados hermanos, parte de ese grupo de fieles seguidores de Cristo que fervientemente comparten su palabra. El tercer aspecto del canon bíblico es la autenticidad y autoridad. La autenticidad y autoridad. Podemos estar seguros de que la autenticidad y autoridad tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, podemos estar seguros debido al examen riguroso al que cada uno de dichos libros fue sometido para ser aceptados en el canon bíblico. Los libros del canon muestran coherencia y autoridad divina, que nos muestran coherencia y autoridad divina. La unidad y coherencia del canon reflejan su origen divino. La unidad y coherencia entre todos los libros del canon bíblico debe de motivarnos a estudiar la Biblia con confianza en su autenticidad y autoridad. La autenticidad, la autoridad, la unidad y la coherencia entre todos los libros del canon bíblico debe de llevarnos a rendir nuestra vida a Dios, al autor de la Biblia. El canon bíblico nos revela la historia de redención culminando en Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje central es Dios y su Cristo. El mensaje es uno de redención y salvación para la humanidad. Mi querido amigo, es necesario que para que este mensaje tenga su efecto en su vida, usted se arrepienta de sus pecados y confíe en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Pon tu confianza en ese Cristo revelado en el canon bíblico. Confía en Él como tu Salvador. Por las últimas 7 semanas hemos estado escuchando el llamado de Dios a comprometernos a la lectura de su palabra. No ignoremos ese llamado. Comprometámonos a estudiar y vivir conforme a los libros del canon bíblico, reconociendo su autoridad divina sobre nuestra vida. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle a que en este momento tengamos un tiempo de oración juntos. Vamos a orar.